cemento. Nosotros lo decimos con bastante satisfacción. El día 7 de mayo, 41 días después de ese hito importante del 27 de marzo, ya estábamos instalando módulos. Y el 23 de julio, es decir, 118 días después del 23, ya teníamos los 2.442 módulos instalados. Si comparamos esto con lo que sucedió en eventos catastróficos que han sucedido en años anteriores, vamos a ver la gran diferencia. Pero no nos hemos quedado allí. Además, nosotros el día de hoy, 23, está publicado ya en El Peruano, y ustedes pueden acceder, 2 resoluciones ministeriales. Una resolución ministerial que define características técnicas de las viviendas definitivas que vamos a reconstruir, y la otra es una resolución ministerial que pone en marcha los actos previos para la entrega del bono familiar habitacional, de tal manera que la construcción de las viviendas comiencen el 15 de octubre. Nosotros podemos decir con satisfacción que 7 meses después de ese hito importante del 27 de marzo, estaremos iniciando la construcción de las viviendas. Y 9 meses después, es decir, en diciembre, estaremos entregando las primeras 5.000 viviendas definitivas. Esto ha requerido mucho trabajo que permita resolver el gran problema de la titularidad, que ha sido un factor que ha frenado la reconstrucción de viviendas en otras ocasiones. Por esto, que estas 2 resoluciones ministeriales siguen a un decreto de urgencia que fue emitido el 11 de agosto, el decreto de urgencia 010, y sigue también a la resolución ministerial que fue emitida el 18 de agosto, que define los procedimientos y los plazos para acceder al bono familiar habitacional. Entonces, nuestra actuación, este proceso de compra de módulos ha sido siempre un proceso transparente. Esta fue la primera compra, hubo una segunda compra donde se hizo todavía con mayor participación. Invitamos a 24 empresas, se presentaron finalmente 21, de las cuales 11 fueron empresas que no habían sido invitadas. ¿Cómo se presentaron? Se enteraron de estos procesos porque eran procesos abiertos, públicos, difundidos en la página web del Ministerio y además también en medios impresos de circulación nacional. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el congresista Dalmiro Palomino, y luego el congresista Cancio, Osías Ramírez, Joaquín Dipas y el congresista Lazo, que estamos anotados. Y al final el congresista Bocángel y el congresista Ochiniagua. Y Elías también. Correcto. Congresista Dalmiro Palomino tiene el uso de la palabra. Presidente, buenas tardes. Termino de saludarle al ministro Edmer Trujillo y a los acompañantes y a todos los que están presentes. Según la información la presentada acá, sí, algunas cosas que están claras, presidente, pero no he entendido sobre el plan de desarrollo de las zonas de desastre en la zona urbana o la zona de influencia de la explosión urbana de las zonas afectadas. Yo quisiera que eso me aclare. Después, presidente, el problema del agua es problema nacional. Yo vengo de la región de Apurímac y en Apurímac, por ejemplo, no se cuenta con un servicio de saneamiento básico integral casi en toda la región, presidente. Acá en el plan dice ha llegado más o menos a 89% en las regiones. En este sentido, presidente, por su intermedio quisiera preguntarle al señor ministro, desde el sector, cuáles son los procedimientos que va a intervenir o va a hacer en este problema su intervención para que se pueda ejecutar obras de saneamiento en Apurímac y en las provincias que tienen este problema. Toda vez que las obras ejecutadas por las municipalidades provinciales en mi región, en Apurímac, en las 7 provincias, que estén pues ejecutados directamente por las municipalidades y estos están coludidos con la corrupción y estos proyectos cada vez están manoseados y también hay informes de la Contraloría y donde hay obras que, por el informe, hay obras también que están paralizándose la inversión. Más que nada, presidente, por eso es lo que me pregunta y es más,
hablaba del ¿cuál serán las razones por las cuales no se usan los expedientes de las familias de las zonas de emergencia para atenderlas mediante construcciones en sitio propio con viviendas permanentes en lugar de entregar módulos temporales, más aún cuando hay miles de expedientes de las zonas afectadas ya ingresados a fondo Mi Vivienda en las zonas que son afectados por niño costero, presidente? Es mi pregunta. Gracias, congresista. Para que responda, ministro. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, las respuestas al congresista Danilo Palomino. A ver, la primera vinculada a la reconstrucción. Ya mencioné hace un momento que nosotros hemos realizado inicialmente todo un trabajo de catastro de los daños causados por el fenómeno del niño costero. Ese catastro nos lleva a nosotros a una estimación de casi 3.980 millones de soles que se requieren invertir para rehabilitar, para reconstruir la infraestructura. De esto estamos hablando 1.600 millones destinados a agua y desagüe. Estamos ahí tomando o considerando los principales elementos a reconstruir, tiene que ver con tuberías, y estamos hablando 280 kilómetros de tuberías para agua potable, 615 kilómetros para tuberías de desagües. Estamos hablando también 746 millones para pistas y veredas. Esto va a permitir reconstruir 514 kilómetros de pistas, 298 kilómetros de veredas y 3.420 de pequeños puentes urbanos. En el caso de la vivienda, estamos hablando de alrededor de 48.000 viviendas entre inhabitables y colapsadas, que va a requerir una inversión de alrededor de 1.590 millones. Pero además, si queremos que las ciudades empiecen a ordenarse, debemos trabajar con su planificación urbana, su gestión del territorio, y para ello estamos destinando alrededor de 29 millones de soles. Entonces, para la reconstrucción, hemos hecho un catastro. Insisto que este catastro ha sido consensuado con los alcaldes, con las autoridades locales. Es más, nosotros tenemos actas suscritas mayoritariamente, un 95% por alcaldes. En algunos casos, los alcaldes delegaron a algunos representantes que firmaron las actas correspondientes de conformidad de los trabajos que habíamos realizado. Nosotros, insisto, no hemos hecho una estimación de daños a la distancia, se ha trabajado en el lugar, y así que tenemos claro que lo que hemos catastrado. Pero además de eso, nosotros, además del catastro, ya tenemos también algunas acciones de avance que podemos exhibir. En el caso, por ejemplo, de saneamiento, ya la Autoridad de la Reconstrucción está para transferir 39 millones de soles para 7 proyectos de agua y desagüe. Está también en trámite para su aprobación 6 proyectos adicionales por 192 millones de soles. Tenemos 10 proyectos de rehabilitación de pistas y veredas por más de 9 millones de soles, que también, en este caso, ya fueron inclusive transferidos. Es decir, existe ya un avance, y es más, antes de la aprobación del plan de la reconstrucción, que tiene un plazo de 90 días, que se cumple el día 5 o 6 de septiembre, ya estamos inclusive poniendo en marcha la reconstrucción de las viviendas definitivas. Es decir, sí estamos trabajando y tenemos un avance allí. En el tema de las necesidades de agua y saneamiento, qué duda cabe, y por eso es que es prioridad de este ministerio, prioridad del presidente Pedro Pablo desde campaña, la necesidad de atender la solución de los problemas de agua y desagüe. Para esto estamos trabajando. Lo que sí debe quedar muy claro es que es imposible resolver un solo año. La propuesta es resolver al 2021, y por eso hemos indicado que estamos 49.500 millones de soles que están contenidos en nuestro plan. Y si revisamos ese plan con detalle, vamos a encontrar cuáles son los montos que debiéramos invertir inclusive en cada una de las regiones. En el caso de su región, a través de usted, presidente, para el congresista, Apurímac este año ya ha recibido del Gobierno Nacional 158 millones de soles, y está en la información que se le ha entregado, para 49 proyectos de agua y desagüe. Seguramente las necesidades son mayores, lo entendemos, en un solo año no podemos resolver, pero sí estamos trabajando. El tema de la corrupción es algo
que dije hace un momento y que tenemos que trabajar de manera conjunta. Nuestras oficinas desconcentradas ayudan para ello. Ahí estamos revisando los proyectos, revisando los expedientes, pero también hemos dado ya una disposición. Representantes nuestros de nuestras oficinas desconcentradas van a ser parte, por lo menos de veedores de los comités que adjudican las obras a nivel de los diferentes municipios, porque tenemos que estar presentes allí para garantizar que esos procesos sean libres y transparentes. Es más, estamos nosotros como responsables de la transferencia de los recursos a estos municipios y gobiernos regionales, ingresando a el SEACE y estamos revisando las bases de manera aleatoria, es imposible a todos los casos, revisando las bases. Y nos hemos encontrado sí con sorpresas. Bases que ponen profesionales con unas características tan especiales que ya eso hace que eso está dirigido para alguien. O sea, estamos trabajando para eso. Nuestra oficina de lucha contra la corrupción está ya haciendo la comunicación a los alcaldes. Es más, desde esta oficina van a viajar a las regiones para complementar el trabajo de nuestras oficinas desconcentradas. El tema de la corrupción, insisto, es algo que a nosotros nos preocupa. Y el último tema, atreve usted, presidente, la respuesta para el congresista Palomino. Y esta es una pregunta que en algún momento también se nos hizo. ¿Por qué, habiendo 40.000 expedientes en el Fondo Mi Vivienda, por qué no empezamos ¿por qué no cogemos esos y empezamos a construir de inmediato las viviendas y no estamos dando módulos temporales? Sobre el tema nosotros tenemos que ratificar primero que estamos convencidos en la decisión de entregar módulos temporales porque la gente necesita. Una cosa es estar en una carpa y ver, nosotros que hemos estado visitando el lugar, recorriendo los lugares, sabemos realmente las condiciones que significa estar en una carpa. Dejar una carpa y pasar un módulo no te resuelve el problema, estamos de acuerdo, no resuelve el problema pasar un módulo temporal, pero te ofrece muchísimas mejores condiciones de vida que estar en una carpa. Por ello, si nosotros hubiésemos podido comprar 47.000 módulos temporales e instalarlos de inmediato, lo hubiésemos hecho. Lamentablemente no es así, hay dificultades en el mercado mismo para poder atendernos y eso genera una dificultad. Sin embargo, yendo a estos expedientes, nosotros nos hemos dado el trabajo, precisamente porque esto es algo que los señores de las entidades técnicas empezaron a comentar. Nos hemos dado el trabajo de revisar esos 40.000 expedientes que existían, 20.000 ya se atendieron, quedan 20.000. Nos hemos dado el trabajo de superponer esa información, esos expedientes, con el catastro de daños. Y solamente 503 expedientes de esos 20.000 que faltan atender son parte, o sea, han sido afectados por el fenómeno del Niño Costero. 503. Entonces, cuando los señores de las entidades salen y dicen, hay miles, ahí la podemos coger y empezamos a construir, no es verdad. Solamente son 503. Y tengo el detalle para hacerle llegar de tal manera que ustedes lo puedan conocer. Solo son 503. Ahora, las entidades técnicas comentaron por allí también que lo estábamos excluyendo, que ellos no eran parte de nada, y no es verdad. Hoy día lo estamos convocando a ellos. Ellos son los que van a reconstruir las viviendas, techo propio, sitio propio. Los estamos convocando. Tienen 7 días para inscribirse. Hoy día, mañana comienza la inscripción. Tienen 7 días para inscribirse. Espero que se inscriban y puedan pues ellos ser parte de este proceso de reconstrucción. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el congresista Cancio Álvarez. De ahí Osías. Gracias, señor presidente. Y por su intermedio un saludo especial al ministro de Vivienda. En primer lugar, señor presidente, quisiera expresar mi preocupación por el tema de las EPS. Estas entidades han estado administradas regularmente tanto por municipios distritales como por provinciales. Pero últimamente ha salido una norma que esta administración ha sido trasladada exclusivamente a los municipios provinciales. Pero además han hecho una especie de separación de aspectos superficiales de la administración y aspectos fundamentales en el tema de la administración. Y a los municipios provinciales solamente se les ha permitido el acceso a esta parte de los aspectos superficiales.
En el fondo, los aspectos fundamentales de la administración de las EPS se va a manejar directamente desde aquí, desde la capital. Esto me preocupa porque es más o menos un proceso de reconcentración de capacidades que se contradice con la política del Estado de descentralizar. Y yo creo particularmente que debe persistirse en la descentralización y no tender a una reconcentración de capacidades que definitivamente no nos va a llevar a nada bueno en el futuro para el país. Entonces, quiero expresar esta preocupación al ministro a través suyo para que me explique cuáles han sido los criterios para desarrollar esta norma, porque particularmente el problema que arrojan las EPS, que en sucesivas intervenciones del mismo ministro ha señalado que son deficientes, ¿no? Y que comparto completamente con él. Yo creo que debió ensayarse fórmulas nuevas, ¿no? De ensayarse criterios de repente diferentes en cómo potenciarlas, como por ejemplo la participación directa de los usuarios, que en muchos casos, ¿no?, han sido eficientes, porque definitivamente es a quienes les importa que el servicio de administración de agua y desagüe sea efectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera ver las explicaciones al respecto de esta norma por parte del ministro y por qué no se ha optado por criterios mucho más efectivos, más radicales, que permitan darle eficiencia a estas entidades. El segundo aspecto que quiero señalar, señor presidente, es el tema de los PETAR. Evidentemente, la estadística que nos presenta acá el ministro parecen alentadores, ¿no? De un total de 204 que están en manos de las EPS, 163 están funcionando y solamente 9 están paralizadas. Yo me permitiría dudar de esta estadística. Quisiera la información detallada por parte del ministerio, porque siendo las EPS tan negligentes en su funcionamiento, en su administración, nos permite claramente dudar de que esto pueda ser así. Pero el problema mayor está en que hay un buen número de PETARs que no han sido recepcionadas siquiera por las EPS y que son prácticamente elefantes blancos, ¿no? En mi región particularmente hay un buen número de PETARs que están totalmente abandonadas. Se ha hecho la obra, se ha concluido y están botadas sencillamente. La plata se ha tirado ahí al tacho. Y entonces yo creo de que hay que ver con más objetividad este tema de los PETARs y creo que tenemos que resolver el problema porque no es tan simple, no es una obra sencilla, no es una mesa, no es una silla. Esto está directamente relacionado con las condiciones de vida de nuestra gente, ¿no?, con la mejora de la calidad de vida, con el problema sustancial de resolver, ¿no?, que nuestra gente pueda tener oportunidad de progreso, y creo que es un punto venial que hay que atenderlo. Y en ese sentido, yo quisiera que con respecto a los PETAR, ¿no?, se nos transmita una información detallada de todas las obras que se han hecho, estén o no en manos de las EPS y en qué condiciones están. Porque no podemos permitir, por un lado, que se derroche el dinero del Estado y por otro, no se cumplan los fines que son tan importantes y fundamentales. Y sobre todo, que no se deslinden responsabilidades y no haya penalidades. El tercer aspecto que me preocupa, señor presidente, y que le transmito a través suya al ministro, es el tema de las prioridades en la ejecución de obras. Creo y quiero que le pongan atención que en los criterios de priorización se tenga criterios más objetivos, porque a veces con el ánimo de estimular, ¿no?, el desarrollo de obras, se ha puesto parámetros como que quién presenta primero, ¿no?, o quién presenta más expedientes, ¿no?, más proyectos, a ese se le da más,
se le atiende primero, se le entrega más presupuesto. Son criterios falsos, porque han determinado una especie de injusticia en el uso de los recursos del Estado para muchos municipios. Hay una cantidad sustancial de municipios distritales fundamentalmente rurales, ¿no?, que a la fecha no tienen una sola obra realizada y ya van a culminar su gestión. Entonces, en ese sentido, yo quisiera pedirle formalmente que le pongan mucha atención en qué criterios real y objetivamente deben marcar la prioridad de las obras. Por ejemplo, creo que un buen criterio podría ser, ¿no?, en qué medida ha sido atendido un distrito con una obra en su sector y en los otros sectores. El cuarto aspecto, señor presidente, que quiero señalar es con respecto al crédito inmobiliario. Me hubiera gustado que nos traiga una información detallada cuánto se ha realizado en porcentajes en la capital y cuánto en provincias y por provincia, por cada región, porque decididamente en este aspecto veo que no hay una correspondencia. En el caso de mi región, por ejemplo, solamente veo de que se ha ejecutado en el tiempo que señalan acá apenas 2 proyectos, ¿no? Y estamos casi al final de la lista. Entonces, pienso que se debe ser más proporcional, porque hay mucha necesidad. Y creo que el presupuesto debe ser distribuido equitativamente. También quiero preguntarle al ministro en este punto sobre la incorporación de las financieras medianas y pequeñas para gestionar este crédito inmobiliario. No sé si está incluido dentro de ellos la Caja Municipal de Huancayo. He visto ahí algunas otras cajas, ¿no? Quisiera que me confirme esa información. El quinto aspecto, señor presidente, que quiero señalar es sobre el tema de COFOPRI. Pienso que el rol de COFOPRI es muy importante. Es el tema de titulación que también les da un medio a los ciudadanos para poder cruzar el camino del progreso. Y este es un tema que está abandonado en un vasto sector de la ciudadanía. Particularmente en mi región tenemos muchos problemas sobre el tema de titulación, ¿no? Tráfico de tierras, ¿no? Ventas superpuestas, en fin, temas que van yendo al Poder Judicial y se va recargando innecesariamente el Poder Judicial. Entonces, COFOPRI debe ampliar su acción, ¿no? Debe desarrollar mayores capacidades para ponerle más intensidad a la titulación y debe otorgársele la potencialidad necesaria, porque últimamente, por ejemplo, cuando fuimos a pedir el servicio de COFOPRI para la titulación de una urbanización, donde por lo menos había siquiera una base para poder desarrollar con facilidad el trabajo, no podían hacerlo porque no contaban con el personal. Y tuvo que firmarse un convenio con la municipalidad para que la municipalidad le apoye con personal para que pueda hacer su trabajo. Si no había disponibilidad del municipio, no se hubiera podido avanzar en eso y felizmente no hubo voluntad, se realizó. Pero creo que COFOPRI autónomamente debe tener las capacidades y potencialidades y hay que prestarle atención y darle esa fuerza para que pueda tener un mayor campo de acción y empuje en el tema de la titulación. Finalmente, señor presidente, quiero referirme al tema de los módulos que estuvo manifestando el ministro para la zona de emergencia. Quisiera que nos remita un informe detallado sobre los elementos técnicos
que son parte de la estructura de estos módulos, así como de los elementos económicos que han significado la adquisición de ellos y el proceso de adquisición también, porque definitivamente en estos temas hay un aspecto concreto que a mí me preocupa, el tema de que debe usarse como elemento referente para este tipo de licitaciones la participación de proveedores nacionales y dentro de ello el empuje a la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, debemos permitirles acceso para poder entrar a tallar en este tipo de trabajo, porque el empleo que se genera generalmente en construcción solamente es temporal, pero nosotros debemos apuntar a un empleo sostenido. Y para que eso sea así en el tema de la construcción, tenemos que trabajar con empresas nacionales y promoverlas. Tenemos que empujar a las micros y pequeñas empresas industriales del ramo